Hola de nuevo, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy en un espacio más de Medicina Alternativa. En sustitución de Silvia Canto, les acompaño hoy, soy Akiko Bonilla, y veníamos conversando un poquito de la comunicación, del arte de comunicarnos, ¿no? Me gustaría abrir este pequeño momento con un ejemplo muy curioso, pero creo que muy cierto, que encontré en una lectura, en un artículo que recién leía, y dice, cuenta que una mujer acudió a un abogado porque quería divorciarse. El abogado le pregunta, ¿tiene algún móvil? Y la mujer contestó, sí, ya le dejé el número a su secretaria. No, señora, no me comprende. Quiero saber si tuvieron alguna riña. Ella dijo, no, tuvimos 3 niños. El abogado vuelve a intentarlo. Tal vez no sea suficientemente explícito, señora. ¿Es su marido partidario de la violencia? Y la mujer responde, no, mi marido es apolítico. Para ese momento el abogado ya se sentía frustrado. Así que le dijo, lo que necesito saber, señora, es por qué desea divorciarse. Ah, exclama ella, es muy simple, es que mi marido no sabe comunicarse. Estos casos son como muy chistosos, pero muy comunes. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos tratando de establecer un diálogo o cualquier tipo de conversación con una persona y sentimos que le estamos hablando como en chino o que el otro nos está hablando como en ruso, ¿no? Entonces entramos en este dilema de, bueno, ¿cómo es que no me entiende? Más bien podemos preguntarnos también cómo es que no nos estamos explicando de pronto, ¿no? Entonces, es como esta dualidad muy importante entre la escucha y el habla, ¿no? Entre lo verbal y lo no verbal, y también lo que tiene que ver con estas habilidades de la escucha activa, ¿no? Me gustaría empezar entonces la primera parte, que tiene que ver más con lo verbal, con el mensaje. Y decíamos hace un momento que lo importante muchas veces no es el qué digo, sino cómo lo digo, cómo ofrezco mi mensaje. Se dice, muchos autores coinciden en que el contenido del mensaje asertivo, de este mensaje que responde a una comunicación efectiva, tiene que tener ciertos elementos. Yo no diría que a fuerza los tiene que tener, pero que sí merece la pena que reflexionemos acerca de si dentro de nuestros mensajes cotidianos incluimos estos elementos, al menos, ¿no? Uno es el hablar en primera persona, el hablar desde mí, hablar desde lo que yo estoy pensando, de lo que yo opino, de lo que yo siento, y no tanto como que apuntar luego al otro, ¿no? A veces es muy común y nos es más fácil un poco empezar a comunicarnos y a hablar, sobre todo incluso de temas como que difíciles, ¿no? Pero si empezamos del otro, ¿no? Como que lo que tú hiciste, lo que tú dejaste de hacer, cualquier situación, pero es mucho más fácil como que verlo desde cómo está parado el otro. Y la invitación aquí es más bien a que empecemos a pensar en nuestro lugar y en lo que yo realmente quiero decir y quiero comunicar, y entonces planear cómo lo quiero transmitir, ¿no? Entonces, un primer componente sería el hablar desde mí, el hablar en primera persona, el hablar desde yo, cómo estoy viviendo la situación. El siguiente elemento al que te invitan estos autores, ¿no? Estos como expertos más en esta parte de la comunicación, dicen que lo siguiente es hablar de la situación, del hecho, ¿no? De lo que pasó, que está generando algo en mí y que está generando o invitándome a ofrecer mi mensaje. Entonces, hablando desde la primera persona y de lo que pasó, entonces pasamos al siguiente componente, que tiene que ver con el qué sentí, cómo me hizo sentir eso que pasó, qué es lo que pasó conmigo cuando pasó eso entre nosotros o en el exterior, en donde sea, ¿no? Esas 3 partes son indispensables para poder ofrecer en la mejor medida nuestro mensaje y entonces poder fomentar el diálogo y la comunicación efectiva con el otro. Por pensar en algunos ejemplos, ¿no? En las relaciones de pareja no es lo mismo como que llegar y decirle al marido o al novio o a lo que sea, es que ya ves cómo eres de desconsiderado, me tienes aquí con el Jesús en la boca porque no has llegado y te estoy mandando mensajes y no haces nada, no te importa. En el otro lado, decirle, oye, yo, como vi que no llegabas, como vi que
acordamos en alguna hora y vi que pues ahora sí que no llegaste a la hora que quedamos, y además pues no contestabas mis mensajes, me preocupé, me sentí mal, me sentí incómoda, me sentí triste o lo que sea, ¿no? Es como un poco distinto cuando ofrecemos lo que pasó con nosotros con respecto a una situación, que cuando depositamos en automático preentendimientos, prejuicios, historias, ¿no? Que nos generamos muchas veces más en nuestra cabeza que lo que realmente está ocurriendo, ¿no? En el exterior. Entonces, bueno, esto fue un pequeño ejemplo comparativo, pero puede aterrizarse a muchos terrenos, incluso con la comunicación con los hijos, entre hermanos, etcétera. Les invito entonces a que piensen y reflexionen en cómo ofrecen sus mensajes, cómo emiten sus opiniones y cómo emiten y transmiten lo que quieren comunicar, ¿no? Hay unos datos de unas encuestas de que publicó el USA Today con relación a los adolescentes, ahorita que hablamos un poco de la comunicación que de pronto es un poco ineficaz con los hijos, y esta encuesta arrojó una información muy curiosa, muy interesante, y yo creo que es un foco de atención para muchos padres, que los jóvenes cuando se sienten en un momento de crisis, ¿no? alguna situación que les haya generado angustia, se les preguntó qué hacían para pues, afrontar estas situaciones o estos momentos como de estrés. Ellos refirieron que su primer contacto, su primer, digamos, espacio de relajación o momento en el cual dejaban ir esta presión era en la música, aislándose un poco, a escuchar música, a ensimismarse, a clavarse como en este espacio donde están ellos solitos y su enojo, sus emociones, sus frustraciones y demás, y su música. Ese fue el primer lugar. En segundo lugar, pusieron a los cuates, a los compañeros, ¿no? Los conocidos. En tercer lugar, la tele, ¿sí? Sentarse a ver televisión les ayudaba más a relajarse. Y bueno, para no hacerles muy largo y cansado el camino, las madres de familia ocupaban el lugar 31 y los papás, es decir, los padres de familia, ocupaban el lugar 48. Es decir, los jóvenes, de acuerdo a esta encuesta, aparentemente elegían 30 o 40 cosas antes de acercarse a hablar con sus madres o sus padres. Esto creo que es una propuesta interesante para que reflexionemos un poquito en torno a esto y cuestionemos qué es lo que está pasando, que estamos dejando de comunicarnos, ¿no? Padres e hijos, madres e hijos, y qué podemos hacer para que esto cambie. Si bien no les estoy diciendo conviértanse en los mejores amigos de sus hijos, porque además eso es a veces hasta como casi imposible, pero sí al menos que pudieran ser acompañantes de sus vidas, compañeros en sus procesos, personas que estén al tanto de lo que está ocurriendo con ellos, para en la medida de lo posible poder ofrecerles entonces los recursos y la ayuda o la orientación que de pronto pues es importante que ellos tengan y que sepan que cuentan con ella, ¿no? En otra encuesta que realizó un psicólogo alemán, arrojó información acerca de los matrimonios que aparentemente después de los 8 años de estar juntos referían que ya no tenían de qué hablar, ¿no? Su comentario es que ya no tenemos de qué hablar, ya hablamos de todo, ya no sabemos todo, ya ¿para qué? ¿De qué hablo yo con este chavo con el que he vivido tanto tiempo y que ya le sé todo? Y me parece que es un foco igual de atención que merece la pena que nos detengamos a analizar un poco, ¿no? Los matrimonios son una institución importante y son finalmente compañeros que decidieron permanecer juntos, ¿no? Por periodos largos, digamos, de sus vidas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esa relación que de pronto sienten que se les seca o se les agota la conversación, las temáticas, ¿no? Como decíamos en la sesión anterior, en el programa anterior con Silvia, yo soy muy partidaria de proponer que se agoten los temas y no a los conversadores. Y en este caso, estas parejas que sienten que ya se les agotaron los temas, me parece que más bien quienes se agotaron fueron los conversadores. Me parece que más bien la disposición de ofrecerle a mi pareja o al otro mis pensamientos, mis ideas, incluso las tonterías, ¿no? Que yo piense que están pasando por mi mente, ¿por qué no compartirlas? ¿Por qué no hacerlos parte de ese diálogo también interno?
bueno, les ofrecía yo estas dos encuestas como a modo de reflexión y a modo de invitación también, para que podamos hacer un poco el inventario de cómo nos comunicamos, con quiénes he dejado a lo mejor de comunicarme, con quiénes me gustaría rescatar conversaciones y continuar incluso en esa dinámica conversacional. Y sobre todo ahora, en este momento en el que estamos como revisando elementos que pueden ayudarnos a cambiar la manera con la que nos desarrollamos y desenvolvemos entre todos, entre todas las interacciones sociales que tenemos, yo creo que nos sentimos un poco más armados para salir y empezar a hacer cosas nuevas, como esto, como empezar a hablar diferente con el entorno del que me rodeo, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo en este espacio de la figura de los matrimonios y los espacios donde ya hay una red, un sistema familiar, porque es muy importante que lo llevemos a cabo porque creo que lo transmitimos más fácilmente. Es decir, los seres humanos aprendemos más así, en la experiencia, en el aprendizaje que vemos en nuestro entorno. Entonces, si yo veo que mis padres empiezan a comunicarse de una manera distinta, de una manera más respetuosa, de una manera incluso menos prejuiciosa, tal vez eso me genere a mí la posibilidad de ser agente de cambio también en mis espacios, de ofrecer yo espacios de mayor calidad en comunicacional, es decir, que yo pueda ofrecer mis mensajes de mejor manera, más eficiente, con más éxito en mis intenciones de enviar ese mensaje, y a lo mejor eso empiece a permear en otras personas, y así, o sea, qué maravilloso sería un mundo en el que todos supiéramos hablar un poco mejor, comunicarnos un poco mejor. La mayoría de los problemas que nos compramos día a día tiene que ver con eso, tiene que ver con que no sabemos decir las cosas o que no sabemos cómo decirlas de una manera que resulten de beneficio para mí, y sobre todo que me permitan demostrar un poco a la gente quién soy, qué pienso, qué siento, y sentirme incluso yo más libre y con menos carga, porque todos hemos pasado esa sensación del nudo de debí de haberle dicho esto, pero es que cómo le hubiera dicho esto otro. Yo creo que si pensamos y analizamos un poco los elementos de la comunicación asertiva, podemos encontrar soluciones o alternativas que nos ofrezcan la resolución de ciertos conflictos, o bien la negociación, ¿no? Las habilidades de renegociar y de replantear los términos que nos están conflictuando, ¿no? Yo creo que eso, y si lo aterrizamos al terreno laboral, si lo aterrizamos al terreno académico, si lo aterrizamos a lo familiar, a lo de pareja, los amigos, los abuelos, en todos los espacios en los cuales como seres humanos nos desenvolvamos, yo creo que es sumamente importante que analicemos la manera como hablamos, como nos comunicamos, ¿no? Hay un punto que me gustaría tocar que es muy importante, que es la intencionalidad. Yo creo que es muy importante que todos tengamos siempre presente que detrás de nuestros mensajes hay una carga de intención. Tenemos una intención de comunicar y tenemos también todo lo que nos compone, todo nuestro sistema de creencias, toda nuestra historia. Y eso de pronto nos puede como que saltar por ahí hacia los prejuicios, hacia las críticas, hacia los preentendimientos o el asumir que entendemos perfectamente al otro, ¿no? Y incluso a veces nos topamos con situaciones en las cuales ya damos por sentado que yo ya dejé claro mi mensaje, ¿no? O incluso al revés, ya doy por sentado lo que le pasa al otro cuando ni siquiera pues me he tomado la molestia de averiguarlo, de preguntárselo, de confirmar si es cierto lo que yo estoy pensando o si de pronto no tiene nada que ver y es una mera apreciación mía, ¿no? Recuerdo con mucho cariño a algunos de mis profesores del posgrado y un mensaje muy importante que ellos me dejaron, ¿no? Y que ahora se los ofrezco también. Es lo que decimos de los otros dice más de nosotros que de ellos, ¿no? Esta frase me hace pensar en la importancia del cuidar nuestro mensaje, del cuidar la manera como decimos las cosas, porque finalmente la manera como yo hablo de las demás personas o de las demás cosas que ocurren a mi alrededor
no necesariamente describen a esas personas o a esas situaciones, sino me describen a mí, describen y hablan de mí y de la manera como yo percibo, la percepción que yo tengo de esas personas o situaciones. Entonces creo que es una invitación interesante para que todos hagamos como un poco de introspección, un poquito de conciencia acerca de, bueno, esto que le quiero decir al otro, ¿qué intención tengo detrás? ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué quisiera yo lograr con este mensaje? ¿No? Ser como muy honesta y muy transparente conmigo misma al momento de decir, ok, lo que quiero decirle surge de mi enojo, surge de, no sé, de alguna incomodidad mía, pero teniendo ya claro esto, creo que podemos ofrecerle al otro con la misma claridad y con mucho respeto esa intención y ese mensaje. En un momentito vamos a regresar para entonces hablar de la siguiente parte, que tiene que ver con la escucha, con cómo escuchamos y cómo esta escucha forma parte indispensable de la comunicación asertiva. Volvemos en un momentito.